la Real Academia Española define esta palabra invaluable, inestimable, como algo tan valioso que no puede ser estimado como corresponde. Es algo incalculable, es algo precioso, único, valioso, magnífico, estupendo. Y yo estoy hablando de ti. Estas son palabras que te describen a ti y a mí. Y este es el corazón de Jesús cuando nos mira. Ese es el corazón de Jesús cuando ve nuestra vida. Y a veces no nos hemos sentido de esta manera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido no apreciados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que quizá el Señor se olvidó de nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no tenemos valor o que no somos reconocidos? Pero yo quiero hablarte a través de la palabra del Señor, que nosotros somos considerados invaluables por el Señor, somos considerados inestimables, valiosos por el Señor. Y el corazón de esto lo podemos ver en un capítulo de Lucas, que vamos a leer ahora en unos minutos, Lucas capítulo 15. Y el capítulo empieza describiendo que había un grupo de religiosos, un grupo de fariseos, escribas, que todo el tiempo estaban criticando. ¿Tú conoces personas así que todo el tiempo lo único que hacen es criticar? ¿Sí? Bueno, ese era el grupo de religiosos que andaban alrededor de Jesús y todo el tiempo estaban tratando de buscar error, de buscar cómo criticar a Jesús. Y una de las cosas que criticaban de Jesús es cómo Jesús invertía su tiempo. Le criticaban a Jesús con quién pasaba su tiempo. Y le criticaban a Jesús que Jesús pasaba tiempo con pecadores. Jesús pasaba tiempo con aquellos que la sociedad quizá los había dejado de lado. Jesús pasaba tiempo con aquellos necesitados. Y estos fariseos criticaban cómo Jesús invertía su tiempo. Y entonces en el versículo 4 Jesús, que se da cuenta que lo están criticando, Jesús les empieza a responder y les empieza a decir por qué Jesús pasaba tiempo con esas personas. Y el versículo 4 nos habla del corazón de Jesús hacia nosotros. Dice así el Señor contando esta historia: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. ¿Alguna vez perdiste algo valioso? ¿Alguien acá perdió su anillo de boda en algún momento de su vida? A ver, uno. En el primer servicio había como 6 que perdieron su anillo de boda. ¿Alguien más perdió su anillo de boda? Ahí se levantan la mano. Espero que lo hayan encontrado. Y si no, se me compran otro. No me anden sin anillo, hermano o hermana, ¿ok? Pero cuando realmente perdemos algo que tiene valor, nos desesperamos y empezamos a buscar ansiosamente. Yo me acuerdo un momento de nuestra vida, estábamos visitando Argentina, aquí está mi hermana, así que se acuerda un poquito de esa historia. Estábamos en un parque en Argentina, había miles de personas, era un día festivo y estábamos todo el mundo afuera, creo que era la primavera, tratando de disfrutar ese día, haciendo picnic, lleno de niños, lleno de familias. Y en un momento que estábamos disfrutando con toda la familia, me doy cuenta que falta Camila. Que se nos perdió Camila. Bueno, ustedes saben el final de la historia porque Camila estuvo recién acá, así que saben que la encontramos. Pero como mamá, ustedes saben lo desesperante que puede llegar a ser eso. No sé a cuántas mamás les pasó de perder a su niño en el mall. Yo muchas veces las perdía entre medio de la ropa, que se me escondían. Y el corazón de uno se desespera. Porque uno no puede decir, bueno, se me perdió una, tengo a Melody y a Bianca todavía. Se me perdió una, tengo 2. No. Porque tiene un valor para nosotros, nuestros hijos, que daríamos nuestra vida. Y yo me acuerdo que empecé a desesperarme, que fueron 5 minutos donde literalmente yo miraba y no podía ver nada más que buscar a mi hija, buscar a mi hija. Era una estación de trenes que pasaban cada 10, 15 minutos con miles de personas. En esos 5 minutos se me cruzaron tantas cosas por la cabeza, de que la robaron, de que le pasó algo, de que la pisó un tren. O sea, yo no sé si soy la única, pero uno piensa lo negativo y empieza a desesperarse. Mi corazón empezó a latir, empecé a sentirme que me desmayaba y que el alma se me iba del cuerpo. Porque un hijo tiene muchísimo valor para nosotros. Y gracias a Dios, después de 5 minutos,
Camila estaba en una hamaca disfrutando del día y hamacándose y ni cuenta se dio que se había perdido. Y cuando llegamos y nosotros llorando y desesperados, yo estoy acá, todo el tiempo estuve acá, me dice. Pero fue una experiencia tan horrible que la recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Cuando uno pierde algo. Y ese es el corazón de Jesús. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros hemos estado lejos, no es que el Señor dice, bueno, que tengo tantos hijos, uno que se me pierda. Nosotros tenemos un valor incalculable para Jesús, un valor muy especial. Somos apreciados especialmente por el Señor. Y el Señor aquí lo está diciendo, Él está dispuesto a dejar las 99 por irnos a buscar. Y hemos estado nosotros en esa situación donde el Señor nos fue a buscar y donde el Señor nos sigue buscando, y hay momentos donde nos alejamos del Señor y el Señor es el que recurre a acercarse a nosotros. Nosotros a veces decimos, yo he buscado a Dios. No. Es Jesús quien nos busca, porque nosotros tenemos un valor incalculable, tenemos un valor invaluable, somos preciosos delante del Señor. Y después en otros versículos, el versículo 8 sigue dando otro ejemplo. Dice, ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dicen, alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. ¿Saben qué? Los que estamos hace mucho tiempo en el Señor, a veces hasta también criticamos a las personas que están buscando la moneda perdida o el alma perdida. A veces pensamos de que como iglesia simplemente necesitamos estar bien nosotros, pero nos olvidamos que hay personas que necesitan ser alcanzadas. Y como Jesús, nosotros también tenemos que tener ese corazón de ir a buscar al que está perdido. Amén. Pero acá lo que vemos es que somos valiosos y el valor no está dado en lo que nosotros somos o en lo que nosotros tenemos. Hablaba con mi esposo cuando preparábamos este mensaje y él me decía que a él le gusta mucho el fútbol, como saben, el soccer. Entonces él tenía una pelota de fútbol que vale $10 en casa. Es una pelota vieja, no tiene mucho valor. Pero él me decía, pero si esta pelota estuviera firmada por el mejor jugador del mundo, que es... Gracias. ¿Quién dijo Messi por ahí? Dios te bendiga. Si estuviera firmada por el mejor jugador del mundo, que puede ser Messi, por ejemplo, esa pelota no vale $10. Esa pelota hay gente que está dispuesta a pagar quizás miles y miles de dólares simplemente porque el dueño de esa pelota es Leo Messi. Entonces, ¿saben qué? El valor lo da el dueño. Y nosotros no tenemos ese valor por nosotros mismos, tenemos el valor porque nuestro dueño es Jesús. Porque fuimos comprados por sangre preciosa, porque fuimos comprados por la sangre de Jesús. Y a veces el enemigo lo que hace es traer pensamientos a nuestra mente, a decirnos que no tenemos valor, que nadie se ocupa de nosotros, que no somos valiosos. Y yo quiero que tú reprendas ese pensamiento, que tú entiendas que tú tienes el valor de la sangre de Cristo. Que el Señor está dispuesto a dejar a las 99 para irte a buscar. Que ese es el valor que nosotros tenemos porque Él es nuestro dueño. Pero también somos valiosos porque fuimos creados con un propósito. Y a veces lo que estamos haciendo es comparándonos con los demás, comparándonos con otras ovejas, comparándonos con el talento de otros, con la gracia de otros, con los dones de otros. Pero ¿sabes qué? El Señor te ha hecho único, irrepetible, especial y valioso. Y el Señor nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? Por eso el Señor usa esta ilustración del cuerpo. Porque en el cuerpo hay muchos miembros. Pero cada miembro tiene su función. Por eso tiene valor nuestra vida. Porque tu función es única. Porque uno no podemos todos ser manos, no podemos ser todos ojos. Tenemos distintas funciones y Dios nos ha puesto en el cuerpo con distintas funciones, con distintos talentos, con distintas gracias. Por eso es importante entender que tú tienes valor. Dile al que está al lado tuyo, tú tienes mucho valor. Tú vales para el cuerpo de Cristo. El problema es que no nos sentimos de esa manera. Es que no nos sentimos que somos
valiosos, que no nos sentimos que somos suficientes, no nos sentimos que somos valiosos para la obra del Señor. Pensamos, bueno, si yo no estoy, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Si tú no estás, sí pasa algo, porque tú eres parte de ese cuerpo. Imagínate que un órgano de tu cuerpo diga, no pasa nada si yo no estoy, no pasa nada si yo no funciono. ¿Qué pasa si tu hígado dice, me tomo vacaciones por 3 meses? ¿Sabes que cada parte de nuestro cuerpo es importante y cada parte del cuerpo de Cristo es importante? Por eso Pablo compara la iglesia con el cuerpo, con los miembros. Y sigue diciendo Jesús otra historia, que es la del hijo pródigo, y todos la conocemos. Y quiero leer nada más que los últimos versículos. Dice que cuando ese hijo vuelve, cuando ese hijo pródigo regresa a la casa, dice así, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Y mira lo que hace el padre. Dice, pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar al becerro gordo y mátenlo. Dice que hacía un asado argentino ahí. Y comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es el corazón de papá. Cuando tú regresas a la casa, cuando un hijo pródigo regresa a la casa. Por eso, hermanos, tenemos que alegrarnos cuando un hijo pródigo regresa a la casa. No ponernos celosos porque Dios está obrando en él y no en mí. Porque el Señor está haciendo algo en él y no en mí. Alégrate, porque está volviendo a la casa. Alegrémonos con el Señor. Pero siempre estamos luchando con eso, de que no somos valiosos, de que no tenemos valor delante del Señor. Y creo que eso es lo que el Señor quiere hoy hablarnos. Especialmente en esos momentos donde nos hemos sentido insignificantes. En aquellos momentos donde no nos sentimos apreciados, donde no nos sentimos reconocidos. ¿Cuántas veces hemos servido al Señor y quizá nadie lo notó? Y quizá nadie se dio cuenta. ¿Sabes que hay servicios al Señor que no son muy reconocidos? Que hay gente que no te va a decir gracias por eso. Pero yo quiero animarte a decirte que Jesús sí lo ve. Que Jesús sí ve tu valor. Que Jesús sí ve lo que tú estás haciendo. Que no somos insignificantes para el reino del Señor. Pero había un grupo de personas, que hoy te quiero compartir una historia. Había un grupo de personas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se sentían insignificantes. Que se sentían que Jesús había pasado de largo. Que se sentían que Jesús bendecía a otros, pero no a ellos. Que Jesús tenía favoritos. Como que Jesús hacía los milagros en otras personas, menos en ellos. ¿Te has sentido alguna vez así? Donde uno ve que el Señor obra en otro. Uno ve el milagro que pasa al lado tuyo. Y tú le dices, sí, Señor, ¿y yo? Señor, ¿y yo? ¿Te has olvidado de mí? Y la palabra del Señor nos cuenta esta historia en Juan capítulo 5. Donde Jesús iba rumbo a una fiesta. Y de golpe, mientras va a una fiesta, ve un hecho deprimente, un hecho que toca su corazón. Y dice el versículo 1 en Juan capítulo 5, dice así, después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. ¿Has escuchado? El estanque de Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud ¿de qué? De enfermos, de ciegos y de paralíticos. Todos ellos estaban ahí alrededor de este estanque de Betesda, que esperaban el movimiento del agua, porque dice la palabra del Señor que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y este es el grupo de personas que se sentían insignificantes, que se sentían abandonados por la sociedad, que se sentían que habían sido rechazados, que nadie estaba mirando en ellos, que eran invaluables, pero que no en el sentido negativo, que no tenían valor delante de la sociedad. Y Jesús, mientras va a la fiesta, Él para donde está la necesidad. Qué hermoso que el Señor no pasa de largo de nuestra necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor está atento, que el Señor se toma tiempo, que aunque Él iba apurado,
Él se tomó tiempo de parar en ese lugar y ver esa necesidad y ver a este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y encontramos a este grupo de personas desechados, que se sentían que no tenían valor, personas que tenían una discapacidad física. Pero yo quiero hablarte, porque quizá nosotros no tenemos una discapacidad física, pero hay personas que tenemos una discapacidad espiritual. Muchos de nosotros hemos estado en ese estanque, a la puerta de ese estanque, porque hemos tenido una discapacidad espiritual. Y hoy el Señor quiere traer ese milagro, no solamente físico, que muchos quizá necesitan, o ese milagro material, sino que Él quiere sacarnos de esa discapacidad espiritual que muchas veces nos hace no disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene. Porque parece que estamos cerca de Jesús, pero no estamos disfrutando de las bendiciones del Señor y nos sentimos con esa discapacidad espiritual delante de Él. Y hay tres tipos de discapacidad espiritual que yo veo en este versículo específicamente. Primero veo los ciegos espirituales. ¿Cuántos hemos estado ahí en tener una ceguera espiritual, en no poder ver que necesitamos de Dios? Muchos de nosotros nos han predicado por años y siempre decíamos, yo no necesito de Dios, yo no necesito eso, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito la religión, yo no necesito lo que tú me estás diciendo. Y hay personas alrededor tuyo que están en esta condición hoy día, que están ciegos espiritualmente, que les hemos hablado, que les hemos predicado y parece que no les entra, parece que ese velo no se les cae, porque hay una ceguera espiritual. Y quizá en el Señor hoy te encuentras así, que no puedes ver que necesitas de Jesús, que necesitamos del Señor. Pero quizá esas personas que también están alrededor tuyo, necesitamos orar para que el Señor les saque ese velo. Porque una vez que ese velo se cae, empezamos a sentirnos necesitados. Y yo no sé tú, pero yo me siento cada día necesitada de Jesús. Donde empiezo el día y digo, Señor, si tú no estás conmigo, yo no quiero mover un pie. Yo no quiero mover nada porque yo sé que sin tu presencia nada soy, nada puedo hacer. Y necesitamos quitarnos esa ceguera espiritual, esa ceguera que no nos permite ver que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Y a veces estamos mucho tiempo caminando con el Señor y nos creemos que ya somos fuertes, que ya podemos solos, que ya no necesito la oración de mi hermano, que ya no necesito el consejo del otro. ¿Sabes que eso es mentira del diablo? Porque sí necesitamos oración, sí necesitamos de nuestro hermano, sí necesitamos de otras personas y sí necesitamos del Señor. Otra discapacidad espiritual que yo veo en este versículo es aquellas personas que son cojas espiritualmente hablando. Y estamos hablando de esas personas que avanzan un poquito y retroceden otro. Esas personas que siempre encuentran una excusa, que no están completamente sanos en el Señor, ni completamente enfermos, que van de un lugar a otro, que un día se comprometen y al otro día vuelven a sus pecados. Personas que tienen dividido su corazón. Y quizá tú te encuentras en esa situación donde estás ahí avanzando, pero otra vez vuelves a caer y otra vez vuelves a caer. Hoy Jesús quiere liberarte de esa discapacidad espiritual también. Hoy el Señor quiere liberarnos de ser mediocres espiritualmente, de andar simplemente dando pena. Y pareciera que sí avanzamos, pero no avanzamos. Hoy el Señor quiere liberarnos de esa inconstancia en el nombre de Jesús. Pero también tenemos otra discapacidad espiritual, que es el paralítico espiritual. Es aquel que ya se ha dado por vencido. Es aquel que el problema en su vida parece tan grande que simplemente está mirando el problema y no puede mirar a Dios. Es aquella persona que dice, ya me cansé, ya intenté, ya probé. Y su problema se transforma en lo que yo digo el síndrome del problema grande y el Dios pequeño. Empezamos a mirar nada más que el problema. Empezamos a ver las circunstancias. Empezamos a ver lo que no tengo, lo que no puedo, lo que me falta. Y nos olvidamos que servimos a un Dios grande. Y quiero que sigamos leyendo. El versículo 6 sigue esta historia, sigue este evento donde Jesús ve a esta persona discapacitada. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo allí, le dijo,
¿quieres ser sano? Qué increíble esta pregunta, parece desubicada totalmente, ¿no? Una persona que está necesitando de Jesús, una persona que está esperando ser sana, y Jesús va y le dice, ¿quieres ser sano? Pero ¿sabes qué? Jesús nos pregunta siempre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ese milagro? ¿Qué quieres que haga contigo? Porque esa es la oración que tiene que surgir de nuestro corazón. Claro que el Señor sabe cuál es tu necesidad. Claro que el Señor sabe cuál es nuestra necesidad. Pero el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga? Sé específico. ¿Qué quieres? ¿Cuál es el milagro que estás esperando? Y esa es la oración que nosotros hacemos. Señor, necesito esto. Señor, quiero tu milagro. Señor, quiero ser sano. El Señor quiere escucharlo. El Señor quiere escucharlo de tus labios. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros lo pronunciamos, el que también lo escucha es el enemigo. Porque el enemigo no puede leer tus pensamientos, pero sí puede escucharte. Y cuando tú dices, quiero ser sano, estás diciendo, Señor, yo confío en ti. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú eres más grande que mi problema. Yo creo que tú eres más grande que mi necesidad. Porque nosotros servimos a un Dios grande. Y quiero que saquemos de nuestra mente ese síndrome de ver los problemas tan grandes que no nos permiten ver la grandeza de Dios. ¿Sabes qué? Servimos a un Dios grande. En el Salmo 33, mira este salmo. Y yo quiero animar a tu fe con este salmo. Porque este salmo describe el poder y la grandeza de nuestro Señor. Dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasija los océanos. Mira la grandeza del Señor. Él creó todas las cosas. ¿Cómo no va a traer un milagro a tu vida? ¿Cómo no va a hacer algo creativo en tu vida? ¿Cómo no va a responder esa oración? Y sigue diciendo el salmista en el versículo 8. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. ¿Es el Señor más grande que tus problemas? ¿Estás viendo al Señor como más grande que tus problemas? Yo quiero animarte a que levantes tus ojos espirituales y comiences a leer la palabra y que la palabra se haga vida en ti y comiences a creer esa palabra y a creer lo que el Señor dijo que es. Porque a veces estamos demasiado envueltos en nuestros problemas y no estamos mirando la grandeza del Señor. El Señor es nuestro sanador. Y sigue diciendo la historia en Juan 5, versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la palabra, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sabes qué? Ese hombre no sabía con quién estaba hablando, porque la palabra del Señor nos dice que él no sabía quién era Jesús. Pero Jesús le dio una orden y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando este hombre hizo lo que Jesús le pidió, ahí fue sano. Cuando él obedeció el mandato de Jesús de levantarse y tomar su lecho, fue sano. A veces estamos esperando obedecer a Dios si Él hace el milagro. Y venimos a la iglesia y le decimos, Señor, si tú me sanas, yo te seguiré. Señor, si tú me prosperas, yo voy a empezar a diezmar. Señor, si tú me das esto, si tú salvas a mi familia, yo te voy a ser fiel. Eso es manipular a Jesús. A Jesús no lo manipulamos, a Jesús lo obedecemos. Y el Señor le está pidiendo algo. Y cuando Él obedece a lo que el Señor le pide, el milagro ocurre. Y yo quiero decirte que muchos casos de los milagros que se describen en el Nuevo Testamento, los milagros ocurrían como consecuencia de la obediencia. Y quizá el Señor te está pidiendo algo. Quizá nosotros estamos esperando ese milagro y si viene el milagro vamos a responder. Hermano, hermana, yo te pido que respondas al Señor antes, aun cuando el milagro no venga. Porque en tu obediencia, en lo que el Señor te está pidiendo que hagas, en lo que el Señor te está pidiendo que tú comiences, que des ese paso, el Señor va a obrar ese milagro.
El milagro viene porque la obediencia siempre ha precedido a los milagros. Y te nombro nada más que algunos ejemplos para que puedas estudiarlos en la palabra. Moisés vio el milagro del Señor cuando el Señor le dice: quita tu calzado de tus pies, y ahí se manifestó la presencia del Señor. Noé, Dios le dijo: hazte un arca de madera. Hasta que él no terminó en obediencia al Señor ese arca, no vino la lluvia, no vino la bendición sobre él. Dios no los guardó hasta que él no fue obediente, aun cuando no entendía lo que estaba pasando. Dios te va a pedir cosas que tú no vas a entender en el momento, pero hermano, hermana, obedece. El milagro viene. Hay un leproso, el leproso Naamán, está en Segunda de Reyes. Le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Cosas increíbles, cosas que tú dices no tienen sentido. Y a veces Dios te va a pedir cosas que no tienen sentido en este momento. No cuestiones al Señor. No cuestiones al Señor, obedece. Obedece, porque ahí viene la bendición. Aún Pedro cuando Jesús le dijo: ven, y él descendió de las aguas, dice que andaba sobre las aguas por la palabra, por la obediencia que Pedro hizo a la voz de Jesús. Pero cuando empezó a dudar, se empezó a caer. Hay palabras que el Señor te ha dado. Hay cosas que el Señor te ha hablado ya. No esperes, obedece. Comienza a responder a lo que el Señor te ha dicho. Si queremos ser sanos y encontrar nuestro verdadero valor, tenemos que reconocer la voz del Señor y obedecerla. Hay personas que Dios les ha hablado 1, 2, 3 veces y hemos sido rebeldes a esa voz. Y quiero decirte algo: nuestro corazón se endurece cuando nosotros no respondemos al Señor. Y va a llegar un momento donde el Espíritu Santo se apaga, donde el Espíritu Santo se entristece, porque el Espíritu Santo es una persona. Y si el Espíritu Santo te ha hablado 1 vez, 2 veces, 3 veces y lo has ignorado, el Espíritu Santo se ofende y va a decir: no te voy a hablar más, yo ya te lo dije. Y ninguno de nosotros queremos llegar a ese punto. Si el Señor te ha hablado, si el Señor te está hablando, si el Señor te está pidiendo obediencia, si el Señor te está pidiendo un cambio, seamos obedientes. Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Saben qué? Pasó el milagro y los judíos que estaban ahí alrededor viendo ese milagro se enojaron. ¿Sabes por qué se enojaron? Porque Jesús lo hizo, el milagro, en un día de reposo. Y estaban enojados. Imagínate si ese hombre que necesitaba el milagro hubiera cuestionado a Dios: no, pero hoy Jesús no puede sanarme porque es el día de reposo, esperemos hasta mañana. Y empezar a cuestionar las formas y empezar a cuestionar cómo Dios obra. ¿Sabes qué? No podemos cuestionar a Dios. Dios obra como quiere. Dios nos pide las cosas que Él quiere pedirnos, pero lo único que requiere de nosotros es obediencia. Y termina este versículo 14, dice que después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Y el hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Jesús le da una advertencia, y esa es la misma advertencia que el Señor nos da: no vuelvas atrás, no vuelvas atrás, obedece a Jesús. Hoy el Señor te está pidiendo cosas y tú has estado esperando ese milagro y has pensado: Dios, te olvidaste de mí, Señor, no tengo valor para ti. Y el Señor te dice: yo no me he olvidado de ti, pero lo que yo requiero es obediencia. Quiero invitarte a ponerte de pie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda revelarnos esta palabra, que pueda mostrarnos si hay situaciones en nuestro corazón que requieren obediencia. Y quizá hemos creído al enemigo de que no tenemos valor, de que el Señor pasó de largo, que el Señor no se acuerda de mí. El Señor, ¿dónde estás? Y el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor hoy te pregunta: ¿qué quieres que haga? Y esa es la oración de tu corazón. Con tus ojos cerrados, dile: Señor, yo necesito esto, yo quiero que hagas esto. Yo quiero, Señor, este milagro. Yo quiero que me sanes, yo quiero que me libres, Señor. Quizá hay ataduras, quizá hay vicios con los que estás luchando. Díselo. Díselo
ahí en tu intimidad con Jesús ahora mismo, dile: Señor, yo necesito salir de deudas, necesito, Señor, que me ayudes con mi familia, necesito que intervengas en mi matrimonio, Señor, necesito que vengas sobre mis hijos, necesito, Señor, que trabajes en mi corazón, necesito, Señor, que trabajes en mi estatus legal, necesito. Dile, porque el Señor escucha, Él no se ha olvidado de ti, Él está preguntándote: ¿qué quieres que haga? Pero también quiero animarte a que abras tus oídos espirituales, porque el Señor te va a decir que hagas algo. El Señor te va a pedir que hagas algo. A este hombre le pidió que levante su lecho y que camine. Y en su obediencia, cuando él lo hizo, fue sano. Cuando él iba obedeciendo al Señor, fue sano y el milagro vino. Yo no sé qué es lo que el Señor te está pidiendo que hagas, pero no esperes el milagro para hacer. Hazlo antes del milagro, porque el milagro viene como consecuencia de la bendición, de la obediencia. Como consecuencia de nuestra obediencia, ahí está la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos en primer lugar pedirte perdón, Señor, por nuestras discapacidades espirituales que nos han alejado de tu voluntad, que nos han alejado, Señor, de estar cerca de ti, de ser bendecidos, Señor. Señor, perdónanos por haber puesto nuestra mirada en las circunstancias, en los problemas, y habernos olvidado que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer todas las cosas, aún más allá de lo que te pedimos, aún más allá de lo que esperamos. Pero en esta mañana queremos hacer un compromiso de obediencia, Señor. Queremos aprender a decirte que sí, aún en medio de situaciones que no entendemos. Queremos aprender a decirte que sí, aunque no tengamos el big picture. Queremos aprender a decirte que sí, Señor, aunque las cosas que nos pidas parezcan ilógicas, Señor. Señor, en esta mañana te decimos sí, Jesús. Y en esta mañana yo oro por esos milagros que cada uno de mis hermanos tiene en su corazón. Levanta tu mano si estás esperando un milagro de parte del Señor. Yo quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde queremos desatar bendición de milagros, Señor, sobre el cuerpo. Señor, en esta hora yo oro por milagros sobre el cuerpo, milagros de sanidad, milagros de órganos nuevos, Señor, milagros, Señor, donde el cáncer sale de los cuerpos. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre aquellos que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús, pon tu mano si puedes donde está la dolencia, y si no, sobre tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro sanidad, declaro libertad de toda enfermedad que nos oprime, Señor. En el nombre de Jesús. Y en esta hora también oro, Señor, por milagros, Señor, financieros. Oro, Señor, que tú abras puertas de negocios, Señor, puertas de nuevos trabajos, Señor, que nos lleves, Señor, a creerte a ti, Señor, que nos lleves a ver que tú eres un Dios que puede hacerlo y que quiere hacerlo, Señor. En esta tarde, Señor, yo oro por el estatus legal de muchos que están esperando, Señor, ese milagro, esa puerta abierta. Padre, clamamos a ti en esta tarde, Señor. Clamamos a ti, Señor. Aquellos que han venido, Señor, a este país para refugiarse, Señor, escapando de pobreza, escapando, Señor, de tantas situaciones, Señor. En esta tarde, Señor, yo te pido que aceleres esas cosas, que abras esas puertas, Señor. Señor, queremos bendecirte por el privilegio de estar en este país, Señor, pero queremos hacer las cosas bien, Señor. Y hoy queremos, Señor, rendir nuestro corazón y Señor, prometerte que vamos a obedecerte, Señor. Y yo sé que escucharemos muchos testimonios, Señor, de lo que tú haces en nuestras vidas, de lo que tú haces en los matrimonios, de lo que tú haces en las familias, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor de victoria.